Yo creo, en esos años, 2 fincas grandes o 3 fincas, ganado, bueyes, trapiches, cerdos, caballos, como te decía. Y empezó para atrás el hombre. Empezó para atrás, y ya a malgastar todo lo que tenía. Ya empezó a vender lo que tenía. Pero eso no era lo peor. O sea, lo material en una familia eso va y viene, no pasa nada. Así es. El problema es que ya por la necesidad del vicio, empezó ya al maltrato en la familia, la violencia. Llegaba, por la misma la ansiedad, la desesperación, la ansiedad del vicio, ya si no tenía o no tenía dinero, qué sé yo. Y ya de último duro por la misma ansiedad, porque en cualquier momento explotaba. A mí me amenazó de muerte quién sabe cuántas veces, yo siendo un chiquillo. Y en la casa había que quitarle a mi mamá porque llegaba a pegarle a mi mamá. Y ya casi a cualquier hora. Y cuando llegaba borracho nosotros teníamos que esconder cuchillos, palas, todas las herramientas de trabajo había que esconderlas. Por allá las íbamos a esconder. Desde el más chiquitico hasta el más grande andaba escondiendo de todo. Porque llegaba ofreciendo de todo. Y entonces ya era un trastorno en la familia. Después de que vivíamos bien, empezamos esa situación. Algo muy, muy duro. Bueno, y ya después venían las demandas. Porque ya no solamente era el que nos pegaba, que nos maltrataba, que nos gritaba, sino que venía aquí a Buenos Aires a ponernos demandas. De que los hijos le pegaban, que la mujer le pegaba, y mi mamá venía a poner una demanda. Es que estamos hablando de otra historia. Estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80. Mi mamá venía a poner una demanda y nos contaban a nosotros. Ya tiempos después salía mi mamá de la delegación y los policías se quedaban riendo de mi mamá. Porque la voz de una mujer no valía nada. ¿Qué iba a venir a demandar? En aquel entonces una mujer decía, este es el machismo que había. Claro. Y nos contaban eso después. Que por cierto, y a uno le dolía mucho. A uno le dolía como hijo. Porque que quedaban riendo ahí. ¿Vos viste a tu mamá llorar en algo? Montones de veces. Y tuvimos que quitársela a mi papá que le estaba pegando. ¿Y vos qué sentías? No, eso es lo que le decía antes. Que son cosas que uno trata de olvidar porque son muy duras. Claro. Muy, muy duras. Demasiado. Sí, era... O sea, para un chiquillo es una impotencia. Una impotencia que... Yo creo que lo más grande que tiene uno y lo más sagrado es la mamá. Claro. Y aunque sea el papá, pero usted ve al papá pegándole a la mamá, eso es muy duro. ¿Qué era tu pensamiento en esa impotencia cuando niño? ¿Qué era, digamos, lo que quiero preguntarte es, ¿qué pensabas en ese momento como niño? Decías, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? ¿Qué era lo que pensabas en ese momento? Mira, siempre lo que pensaba, y siempre, y todavía seguro, no lo he vuelto a pensar, pero si me pongo a hacer números, todavía sigo igual. Pero siempre lo que pensé, ¿cómo un papá puede llegar a hacer tal cosa con un hijo? Claro. Porque había una situación, éramos 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres. Pero con mi hermana, la que me sigue a mí, y conmigo, mi papá era como más tirria que tenía. Porque nosotros éramos los primeros que nos metíamos a defender a mi mamá. Y entonces en esos momentos, yo decía, ¿cómo es posible? Porque mi papá nos gritaba, o sea, como le digo, a mí me ofreció de muerte, hasta amenazado con un chuzo, me tuvo una vez con un cuchillo. Y mi mamá se metía a defenderme, lógico. Y entonces yo decía, ¿cómo un papá puede odiar tanto a un hijo? ¿O puede llegar hasta eso? Claro, yo entendía que era por el vicio. A pesar de que estaba pequeñillo y todo, yo entendía que era por el vicio. Él estaba desesperado por conseguir tal vez plata. Claro. O sea, porque usted veía que pasaban esas cosas y vendía algo. Y así se iba. ¿Llegaste a odiar a tu papá? Mi mamá siempre nos dijo, es el papá y respétenlo. Y es lo que hay. Y entonces, no viera que nunca lo odié, más bien... ahorita llego en la historia contando que yo a mi papá lo ayudé mucho y no lo pude ayudar más porque él no se dejó, pero nunca lo di, le tuve lástima, todo el tiempo creo que le tuve lástima. Eran tantos los conflictos en mi casa, yo salí de mi casa a fornalear, estaba dentro de mi casa, pero salí de mi casa a fornalear a los 12 años, porque ya mi papá no aportaba la casa y había que salir a fornalear, entonces claro. Mi mamá me sacó de la escuela, yo estaba en 5º grado de la escuela, y me dijo, no, ya no, mi mamá me dijo, papito, usted... Toca. Sí. El día de mañana si tiene la oportunidad de sacar el diploma, pero ahora hay que hacerlo por necesidad. Entonces, está bien, ¿qué me quedaba? Yo era muy obediente, toda la vida le fui muy obediente a mi mamá. Entonces salí, me fui a fornalear, pero yo salí a fornalear, cuando venía de regreso a mi casa, yo me sentaba como 50 metros a la hora, vea lo que son las cosas donde llega uno, porque yo estoy seguro que yo llego a mi casa hoy y los chiquillos están felices de la vida que lleguen, cuando ellos llegan, sea a la escuela, sea donde sea, yo estoy esperándolos, imagínate, contento claro. Que ya llegaron, y una preocupación si no llegan, ¿verdad? Si están atrasando, yo los llamo, ¿qué pasa? Siempre. Mis hijos, yo tengo 2 que viven en Pérez, una de mis hijas y mi hijo.
Y si ellos salen de ahí, yo les pregunto, a veces me ponen un mensaje, papi, voy para tal lado, me dijo que le gusta jugar fútbol, bueno, ha dejado, pero antes que salía, papi, voy a jugar fútbol. Y estamos siempre en esa comunicación. Imagínate que yo llegaba del trabajo y yo me sentaba como 50, nosotros vivíamos una ladera bien llanito, entonces en esa ladera como 50 metros antes de llegar a la casa, yo me sentaba y me quedaba escuchando, ¿está papá en la casa o no está? Si lo escuchaba, yo no quería arrimarme a la casa. Vea usted, a la inversa, claro. Y yo me quedé, eso nadie lo ha sabido, hasta el día de hoy lo estoy contando. Y yo me sentaba ahí y venía cansado del trabajo porque andaba formando un chiquillo. Que me daban trabajo duro los vecinos por lástima. Pues no creo que fuera valiendo. ¿Por qué crees que por lástima? Porque yo seguro bien que un chiquillo andaba buscando trabajo y mi hermano mayor y yo. Y después mi hermano el menor empezó antes, porque él empezó como a los 7 años a trabajar. 7 años andaba con una limilla pegada a la cintura y ya íbamos a buscar trabajo. Claro. Y gracias a Dios nos daban. Entonces yo siempre les agradezco eternamente. Hay un señor de ellos que yo a veces le he dicho, usted me da trabajo por lástima y se reí. Pero uno les agradece de gran manera porque nos daban trabajo. Y con eso llevábamos el sustento a la casa. Oye, yo me sentaba ahí a escuchar y yo decía, está papá en la casa. Ya yo no quería terminar de bajar los 50 metros. Pero a veces ya escuchaba que no estaba ahí, güey, y cogía para la casa contento. ¿Sí? Después resulta que por eso, por las demandas y todo lo que fue pasando, y mi mamá venía y se quejaba que mire que puede suceder una desgracia, hasta que mi papá le pusieron una orden de alejamiento de la casa, y desde ahí no más. Siguieron los problemas, porque él siempre estando largo hacía problemillas. Mire, pero estaba lejos de la casa ya por lo menos. ¿Y hubo en algún momento espacio para el perdón? Sí, pero ese ya fue mucho tiempo después. Sí. Ese fue mucho tiempo después, sí. Porque ya su papá no está. No, ya, fíjate que, es que ahí, como te digo, mi vida en la niñez se fue haciendo en tractos. ¿Sí? Después de ahí ya mi papá se fue y quedamos, bueno, rescatamos la casa y por consejos que le dieron a mi mamá, entonces papá nos dejó una tierra, le compramos otra entre mi hermano y yo, y le dejó otra tierra a los hermanos menores. Y quedó la casa. Y ahí fueron surgiendo. Sí, ahí empezamos, entonces ya era otra batalla, porque ya por lo menos había paz en la casa. Mi mamá nos dijo ese día que papá llegó y nos dijo, ya su papá no vuelve más a la casa. Entonces nos dijo mi mamá, a partir de hoy hay paz en esta casa. No sé cómo vamos a vivir, pero hay paz. Pero qué mujer más valiente, ¿eh? Mi mamá fue demasiado valiente. Mi mamá tuvo una historia de vida desde la niñez hasta que murió muy joven. Una historia de vida muy dura. ¿De qué edad? Pero muy valiente. Ella murió de 52 años. Ah, sí, muy joven. Murió muy joven. Por lo mismo, de sufrir toda la vida. Sí. A ver, ¿y cómo fue? Porque cuando muere ustedes están jóvenes todavía, ¿verdad? Y imagínate que yo tenía, cuando mi papá se fue, yo tenía 13 años, cuando él salió de la casa ya. ¿Y cuando bueno, que muere? Lo sacaron. Cuando mi mamá murió, no, ya estaba, tenía 31 años, 30 años. Pero tenías hermanos más jóvenes. Ya todos éramos viejos, ya todos viejos, todos completamente viejos. De hecho, ya ahí conocimos que mi papá tenía otra familia y ya era otro despelote. Ah, caramba. Sí. Pero es que, para ir por partes, todavía me falta para llegar a ese laxo. Porque voy a contar la historia que había contado, ¿verdad? Claro. De ahí, ya quedamos solos y bueno, ya hay paz. Y lo mejor en una familia es la paz, ¿verdad? En un lugar lo mejor es la paz. Ustedes no puede importar que no tenga comida, no tenga lo que sea, pero la paz es lo más importante. Bueno, ya quedamos. Lo importante es comerse el arrocito y los frijoles. Mira qué tranquilidad ese día en la casa. Ya mi papá no estaba, ya sabíamos que no iba a volver. Porque nosotros vivíamos en suspensos y mi papá nos podía hacer un daño. Ya nos mataba o nos podía hasta matar. O en defensa nos podíamos hacer cualquier torta. Entonces resulta de que ya era la paz y qué felicidad, ¿verdad? Pensando en cómo vamos a vivir también. Claro. ¿Ya? Pero ya como hacía tiempo veníamos fornaleando, bueno, ahí habíamos llegado a una situación que mi papá dijo, ustedes me ayudan 2 días a mí y cogen 3 días para que fornaleen. Entonces la gente le decía a mi papá, ¿por qué los hijos suyos no le ayudan toda la semana? Entonces mi papá le contaba a la gente, es que no me quieren ayudar, no quieren trabajar conmigo. O sea, nos hacía quedar mal con la gente. Ya, pero no es que no le pagaban. Exacto, y ocupábamos porque tenemos que comprar cosas de la casa. Entonces ya cuando mi papá se fue ya estábamos acostumbrados a eso, a estar fornaleando, entonces ya fornaleamos más en serio. Trabajamos hasta mediodía con alguien, después de ahí veníamos a la casa a ver qué hacíamos, o íbamos de una vez llegamos y por un lado nos sentábamos y mi mamá decía, mire una bolsita y vayan a trabajar para ustedes, porque tienen que salir adelante. Entonces llegamos a la casa, una bolsita, cogíamos el cuchillo y jale. En la casa mi mamá no nos dejaba, por eso nos aprendí nos enseñó a ser responsables y a trabajar. Era así, póngale, usted en la casa no podía estar, de banco no podía estar. De una vez llegaba y jale, va.
a hacer y gracias a Dios nos enseñó así. Después resulta de que ya yo salí a trabajar un poquillo más, salí por primera vez a trabajar con una gente, pero por ahí cerca, pero sí en la casa. Me vine a lo que es hoy día Cochoy, venía el patrón que le estaba ayudando esos días, yo era el único chiquillo ahí, 14 años, con un poco de hombres valientes, Sí. vinimos a trabajar ahí a esa finca, cortar una hoja de palma para hacer un ranchón grandísimo. Y yo siempre decía, cuando estaba chiquitillo en la casa, que vivíamos bien, yo decía, vamos pidiendo a mi papá, qué lindo llegar un día yo a trabajar en una finca donde hay bastante ganado, a mí me gustaba eso de vaquero y todo eso. Y me decía, siga soñando, me decía. Y se reía, ¿verdad? El señor se reía, el señor, que yo tengo tantos reídos, ya murió. Sí. Y se reía. Y llego a trabajar en esta finca, y lo primero que me quedo viendo es más de 300 toros ahí, que estaban metiendo al corral. Hijo de puña, qué lindo trabajar aquí, decía yo. Pero yo era un chiquillo entre hombres y estamos ahí trabajando todos. Cuando llega el patrón de la finca, el día que nos íbamos, llega el dueño de la finca. Ya yo estoy por allá trabajando, pero yo era chiquillo de la parte de los hombres, la hoja de palma, estábamos trabajando hoja de palma. Sí. Entonces yo lo que hacía con la hoja de palma, que yo me paraba, que el pantalón no se paraba, ok, pues yo me paraba, agarraba la hoja de palma así, que se hacen dos, ¿verdad? Y le hacía rap. Yo no le hacía con fuerza porque yo no tenía fuerza, entonces la metía en el cuerpo. Sí. Y agarré esa parte y me rendía un montón, tiraba un gajo para allá, otro para acá. Y los otros están ahí, los hombres, ¿verdad? Y sí trabajaban aquí con fuerza, pero no iban a la velocidad que yo iba. A mí me rendía mucho. Por ese toque que yo la jalaba aquí, la palma sola se abría en el cuerpo. Claro, el pantalón se cortó, pero yo hacía mi trabajo. Sí. Llega el patrón, se apea el carro y está allá en el corral. Y yo lo veo que está viendo a todos. Yo no me imaginé que me iba a ofrecer trabajo, yo era un chiquillo. Y estoy en eso, y eso. Cuando veo que cruzó por todo eso, ¿dónde estaba yo? Y me dice, ¿cómo se llama usted? Ya le dije. Dios me lo mandó porque yo ocupaba un empleo. Y me dice, ¿a usted no le gustaría trabajar en esta finca conmigo? Y yo veo que los que están aquí están el más valiente trabajando. Y yo me quedé así como, yo soy el más chiquillo, el único chiquillo que hay. Y le digo, claro, a mí me gustaría trabajar un montón. Le conté que yo estaba empezando a trabajar, no le conté la vida mía, que estaba empezando a salir a trabajar y no sé qué. Y me dice, vean, cuando quiera venir para acá, el encargado de la finca es aquel que está allá. Yo voy a hablar con él, cuando usted quiera venir, venga, dígale que yo le dije que usted se viniera para acá y a trabajar. Tiene las puertas abiertas. Y le digo, es que yo vivo con mi mamá y mis hermanos, ya le conté. Le digo, tengo que hablar con mi mamá primero. Como le digo, yo siempre fui muy obediente. Y me dice, hable con su mamá y cuando quiera se viene. Bueno, llegué a mi casa, le dije a mi mamá, vea, me ofrecieron un trabajo de casa. Dice mi mamá, ay, Dios seguro se lo puso en el camino. Pero tenía que cruzar el río Terro de allá para acá. Y en esos tiempos estaba crecido. Ese día que habíamos cruzado, lo más grande que teníamos la quebrada de Chamba, que era tonto, y llegar a cruzar el río, yo casi lloro ese día. Y entonces, por eso era muy difícil, porque imagínate cruzar ese río. Pues pasaron unos días y yo era muy decidido, entonces desde que mi papá nos dejó, o sea, que quedamos solos, yo decía, yo tengo que trabajar en lo que sea, porque la familia mía no tiene que aguantar hambre. Yo eso lo tenía en la mente todo el tiempo, yo voy a trabajar por mis hermanos, por mi mamá, especialmente por mi mamá que ha sufrido tanto, decía yo. Claro. Y yo lo tenía en la mente. Y ya pasaron los días y puña, empieza a escasear el trabajo en el pueblo, porque ahí era cuando habían cosechas, no había café ni nada, eran frijoles. Cuando había cosecha de frijoles, maíz, había más trabajo. Cuando no. Ay, hijo de mi alma. Pasaron los días y empieza a escasear el trabajo. Y le digo a mi mamá, un día, le digo, usted sabe que aquel señor me ofreció trabajo, aquí la cosa está fea. Voy para ahí. Yo me voy. Yo era nuevo, pero yo era muy decidido, era muy decidido. Sí. Y ahora me quedo viendo, yo fui muy arrecho para tomar decisiones. Así, y así siempre ha sido en la vida. Así siempre he sido en la vida. ¿Ha tomado decisiones? Siempre he tomado decisiones así. Y es bueno tomar decisiones así. A veces sí, a veces no. Ah. Se corren los riesgos, sí. Y Sí. entonces, mira, si se anima a irse, si es la ropilla que seguro era un pantalón, algunas camisillas en un saquillo ahí, una lima. Y mi hermano mayor me vino a bajar hasta el río en una yeguilla, veníamos los dos ahí. Llegué al río y la gente que vivía al otro lado del río, que era los que cruzaban unos botes, no me conocían. Pero sí conocían a mi papá y a mi mamá. Entonces llegué y les dije cómo está la situación, que iba para el otro lado del río, pero yo no sabía si el patrón había hablado con el señor encargado de la finca y llegaba ahí y me iba a decir, no, váyase porque yo no sé nada. Ya venía pensando todo eso, porque yo no sabía, que con el señor ni siquiera había hablado nada. Sí. Y fue puñi, que luego llegué a la casa y les dije ahí en ese bajo, me pueden ir a cruzar el río, voy para el otro lado. Y ya dice la señora, sí, claro, me mandó un muchacho, bueno, uno que era de la mía. Llegó con el bote y papá me cruzó al otro lado. Y cogí, y salí al potrero, con el saquillo al hombro, y unas botellas de hule, y me fui. Llegué donde estaba el señor en el rancho. Y ya le dije, mira, el patrón suyo me dijo el otro día, y hacía días que había estado ahí.
Y ahí me quedé 15 días. Esos 15 días fueron los 15 días más tristes de mi vida porque no había comunicación ni nada. Yo nunca he salido tan requete lejos de mi casa, 15 días. ¿Pero qué edad tenías? 14 años. No, ya ahí estaba recién cumplido los 15. Un 15 de agosto salí de mi casa. Ese fue el regalo que le hice a mi mamá el Día de la Madre. Nunca se me olvidó un 15 de agosto. 15 de agosto. Me voy. Bueno, ahí todo tiene, todos esos movimientos a veces tienen fechas especiales. Fechas también, especiales, ¿verdad? sí. Y bueno, ahí usted se empieza ya a conocer realmente lo que es... lo que era vivir fuera de la familia, fuera de la empezar casa. a despegarse. Una vida nueva porque Y ahora, curiosamente, las vueltas de la vida, los hijos no quieren irse de la casa. no quieren irse a la casa, ver lo que son las cosas. No, pero es un regalo que Dios me da, porque yo tuve que hacerlo, es muy duro. Es que vaya cuando va madurando ya. No, mi hijo salió nuevo, mi hijo se fue, digo yo, porque él se quedó allá trabajando 17 años, algo así se quedó. Sí. Don Juan, vamos a ir a un primer corte comercial, porque yo te dije que las 2 horas no nos iban a alcanzar. Cuando regresemos vamos a conocer ese espíritu aventurero. Fuiste hasta por Estados Unidos, anduviste. Y en el tercer bloque ya hablaremos pues del libro, que es uno de los con los cuales lo hemos convocado hoy, la cita con este caballero, a tomarnos un café, ha sido para conocer un poquito de su libro. Ya casi volvemos, siempre le digo a mis invitados, don Juan, porque sin cacao no hay chocolate. No hay chocolate, así es. Exactamente. Ya casi volvemos. Siempre nos hemos